Esta es la lectura de la palabra. Efesios 1 del 4 al 11 y vamos a hacerlo alternadamente. Iniciamos las mujeres, después los hombres y al final nos unimos. Entonces decimos todas, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Juntos, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Efesios 1, 4 al 11. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, este es el último domingo en que estaremos meditando en Efesios capítulo 1, esta porción de la palabra que ha sido el punto de tensión, en donde hemos hecho un alto para reflexionar durante todo el mes de agosto que está concluyendo ahora. Así que las cosas que quiero compartir con ustedes esta tarde tienen una especial importancia porque en ellas hay algunas conclusiones que son muy importantes y sobre todo que es necesario que tengamos muy presente en nuestro pensamiento como creyentes en Jesucristo con discernimiento, creyentes en Jesucristo con un pensamiento de comprensión superior de las cosas y del plan al que Dios nos ha llamado. Así que hemos leído esta porción de la palabra. Para mí es tan claro, tan nítido, tan categórico lo que dice. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Y agrega, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios es la epístola de la gracia de Dios. Es una epístola escrita para una iglesia madura en la fe. Algunos la consideran la epístola en la cual el apóstol Pablo está dirigiéndose a una iglesia sólida, a una iglesia de convicciones profundas. Uno de los pensadores cristianos de mayor influencia del siglo pasado dice, estoy profundamente agradecido con Dios por no haberme concedido ciertas cosas que pedí y por haber cerrado ciertas puertas en mi cara. Martin Lloyd-Jones. Este hombre piadoso que escribió acerca de la oración y acerca de la vida cristiana profunda de comunión con Dios,
creía que ciertos fracasos eran una obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Esto nos confronta, hermanos. Nos confronta poderosamente porque cuando vivimos nuestro caminar en Cristo desde la cosmovisión de un Dios que debe complacerme en todo, un Dios que debe darme todo lo que yo le pida, un Dios que debe estar dispuesto a responder inmediatamente a cualquier cosa que yo traiga delante de Él favorablemente para mí. Podríamos enfrentarnos con realidades en las cuales Dios nos llevará de la mano para reconocer que antes de darnos lo que nosotros queremos o le pedimos, Dios tiene un propósito cumpliendo en nuestra vida por su soberana gracia. Así que, ¿qué tan bíblica, pienso, después de estos tiempos en que hemos estado reflexionando, qué tan bíblica y qué tan veraz es nuestra definición de la gracia de Dios aplicada a nuestro diario caminar? Por ejemplo, ¿qué tan bíblica y veraz es tu definición de la gracia, por ejemplo, cuando oras o cuando lees la Biblia? Cuando oras, ¿sueles orar esperando que Dios haga todo lo que tú le pides, tal y como tú se lo pides? ¿Tomas decisiones sin consideración de la aprobación de Dios? ¿Estará Dios de acuerdo con lo que estoy haciendo? Oro y decido, no me importa si Dios está de acuerdo, Él tiene la obligación de respaldar lo que yo haga, soy su hijo. Comprendo que la gracia de Dios es tal que yo puedo infringir deliberadamente el orden de Dios y espero que Dios arregle todo y lo pase por alto, porque finalmente Él es un Dios de gracia. ¿Prefieres pedir revelación especial? Que Dios se manifieste sobrenaturalmente y de manera específica y espontánea, actualizada e inmediata y específicamente cuando tú estás confundido en situaciones en las cuales Dios ya anticipó principios claros, dio órdenes precisas y no necesitas revelación, necesitas obediencia. Amados, confundimos la gracia de Dios con frecuencia. Nos equivocamos y de eso dependen muchos de nuestros tropiezos, muchos de nuestros errores, mucho de nuestro dolor. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando abro la Biblia hambriento y deseoso de respuestas que me satisfagan a mí? No que satisfagan a Dios, no que me digan cómo agradar a Dios, sino que me digan cómo agradarme yo con lo que puedo obtener o conseguir de Dios. Porque en aras de la gracia de Dios justifico y legitimo con la Biblia en la mano una comprensión a modo, una interpretación conveniente hecha a la medida de mis motivaciones, de mis interiores intenciones ocultas. Muchos son los que leen la Biblia para interpretarla a la luz de sus emociones, volubles, cambiantes. No es así. Eso no funciona. Y lo hacemos porque dudamos que la suficiencia de Dios para suplir en nuestra carencia sea la adecuada. Como no estoy seguro de que Dios vendrá a suplir en lo que yo creo que necesito, entonces yo hago mis propias adaptaciones y ediciones de lo que Dios dice. Amados, entendamos esto con discernimiento y sabiduría de Dios. La gracia de Dios no es permisiva, no es laxa, no es en ninguna manera tolerante ni guanga. ¿Esa palabra les parece clara? La gracia no cancela la ley, ni la hace omisa. La gracia está, esa forma de aceptación de Dios con la cual Él se muestra hacia el pecador, para socorrerlo y para sostenerlo en su debilidad cuando el pecador ha sido traído a la redención por la gracia de Jesucristo. Tenemos la percepción equivocada
de que cuando se habla de la gracia de Dios, debemos entender que Dios estará dispuesto e incluso obligado a hacer cualquier cosa que le pidamos, y no es así. No solo eso, Dios se sentirá, según nuestra versión, comprometido, responderá de inmediato sin importar cualquiera que sea tu petición, y lo hará aún contra su propia voluntad y orden, porque como está comprometido por su propia palabra que prometió, lo hará. Creemos que Dios lo hará aún quebrantando sus propios principios, con tal de no incumplir alguna promesa hecha por Él mismo. Pero estamos equivocados cuando pensamos eso. Esta forma de pensar es equivocada. La versión correcta es que Dios, atento, la versión correcta es que Dios, precisa y enfáticamente por su gracia, en ejercicio de su soberanía, jamás hará algo que sea contrario a su voluntad y propósito. En ninguna manera consentirá ni permitirá que algo suceda en nuestra vida fuera de su potestad para determinarlo con puntualidad. Y de ninguna manera consentirá, acompañará, aprobará ni prosperará aquello que Él reprueba y en lo cual hemos tomado decisiones sin honrarlo a Él y sin mostrar que somos hijos suyos, y acerca de lo cual tendremos consecuencias costosas. Algunas de ellas tal vez podrían acompañarnos el resto de nuestras vidas. Así que hay dos tremendos escenarios en los cuales la gracia de Dios estará dispuesta inmediatamente a venir a nuestro lado en socorro. El primero de ellos, el domingo pasado lo mencionamos, es la tribulación, terrible tribulación. Amados, no existe, no hay y no sucederá jamás, bajo ninguna circunstancia, un solo acontecimiento desafortunado o adverso, una sola dolencia mayor o menor, una pérdida o tragedia que acontezcan en nuestra vida de la que Dios esté desentendido o a espaldas, ajeno, ignorante o indiferente, lo que significa la gracia de Dios aplicada a nuestros trayectos dolorosos y aún trágicos, es que Dios está con nosotros y sostiene nuestra vida en medio de ellos. Él ejerce la potestad de detener o no la tempestad en cualquier momento. Pero tengamos discernimiento, tengamos sabiduría, adquiramos comprensión superior en la palabra. Dios también usará la tempestad para nuestra mayor bendición y la de quienes están alrededor nuestro, que no entenderían bajo ninguna circunstancia los alcances del trato de Dios si no fuera porque nos ven a nosotros allí, navegando en nuestra cáscara de nuez en medio del océano y viendo cómo Dios obra para nuestra bendición. Así que podemos estar absolutamente seguros y ciertos de que lo que hará Dios en esas circunstancias será manifestar poderosamente su poder soberano en nuestra debilidad. Nada de eso escapa a su propósito fiel de redención en Cristo para con sus escogidos. El apóstol Pedro fue muy claro acerca de esto. Él dijo: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:6. Dios cuida de nosotros. Y el segundo escenario en donde Dios se hará patente, presente y perseverantemente cercano a nosotros es la tentación. Sí, este es el terreno de nuestra batalla cotidiana.
El Dios que nos amó, el Dios que nos escogió, el Dios que nos eligió, el Dios que nos redimió en Cristo Jesús, sabe quién es cada uno de nosotros, amados hermanos. No hay absolutamente nada, ni un solo rasgo de nosotros que Él ignore, que Él no sepa. Ni una sola huella genética, ni un solo cabello de nuestra cabeza, ni un solo suspiro de nuestra alma, ni una sola pasión inmunda o ninguna memoria o recuerdo doloroso o vergonzoso le es desconocido, ni una sola decisión torpe e insensata, nada absolutamente que Él no conozca de nosotros. Sabe quiénes somos, sabe dónde estamos. Él mora en nosotros. Somos sus hijos, al mismo tiempo y por su soberanía, por su gracia soberana, por su amor perseverante, por su apego por nosotros incondicional. Nada de nosotros le será ni le ha sido extraño, jamás. Aún por humillante, vergonzoso o vejatorio que sea. Tu condición caída y mi condición caída no le fue, no le es y no le será extraña a Dios jamás. Esa es la razón de que Él haya determinado cumplir en nuestra vida su plan glorioso de redención. Lo hizo en Cristo, lo consumó en Él. Hizo a Jesús maldición para darnos a nosotros salvación. Así que nada, absolutamente nada, de mi pecado, nada de mi fragilidad, nada de mi inclinación por lo vil, nada de mi vergonzoso pasado es desconocido para Dios. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, habré hecho algo. En ninguna circunstancia habré hecho algo. Estaré haciendo o haré algo en lo cual logre convencer a Dios de renunciar o desistir de su propósito, de redimirme, de tratar conmigo por medio de su amor misericordioso, fiel, perseverante, a través del perdón mostrado en la cruz de su propio Hijo Jesucristo. Si nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro aquella noche: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. Comúnmente los detractores de la soberanía de la gracia de Dios cuestionan desde su argumentación de la suficiencia humana con esta pregunta: ¿y dónde está el arrepentimiento en todo esto? Pues bien, el arrepentimiento no está en ningún modo ignorado, omitido, soslayado o eludido. La gravedad de la condición humana sin Cristo y roto, separado de Dios, es tal y tan devastadoramente grave y mortal que jamás nadie, bajo ninguna circunstancia o salvedad, bajo ninguna excepción o dispensa, podrá ser redimido sin un verdadero arrepentimiento. Pero tampoco habrá arrepentimiento sin que el corazón del hombre sea llevado, arrastrado, empujado, guiado, conducido, cautivo de la gracia soberana de Dios. Jamás
Nadie, bajo ninguna forma de coacción psicológica, guianza o dirección humana o alguna influencia espiritual podrá experimentar verdadero arrepentimiento sin haber sido movido hasta allí por la obra interior del Espíritu Santo, que redarguye, convence de pecado, de justicia, de juicio, convierte y regenera. Y todo lo hace absolutamente por la sola, unilateral y soberana gracia de Dios. La palabra del Señor es clara acerca de todo esto. Quiero enumerar brevemente en los pocos minutitos que quedan la principal idea que necesitamos conservar en este día acerca de la gracia soberana de Dios operando en nuestra vida. Son 7 pensamientos centrales acerca de la gracia, así que conecten el canal porque vamos a enumerarlos. El primero de ellos es su innegable presencia. Dios jamás estará lejos ni ausente. Es la número 1, innegable presencia. El segundo de ellos es su fiel e invariable sustento. Dios sustentará nuestra vida con fidelidad invariablemente. El tercero es su amor constante e inmutable. El cuarto es su autoridad y señorío soberano sobre nuestras vidas. Dios no renunciará a ejercer la potestad de tomar control sobre nuestra vida. Número 5 es su control y potestad sobre aquello que nos atemoriza. Y el número 6 es su propósito fiel y perseverante en y a través de lo que está sucediendo en nuestras vidas ahora mismo y en cualquier momento. Y el número 7 es su perseverante misericordia aún por encima de nuestro pecado para mantenernos cerca de Él como hijos suyos. 7 ideas dominantes en la Biblia acerca de la gracia de Dios. La total y más completa fuente de nuestro sistema de certidumbre para reconocernos vulnerables y para enfrentar la adversidad no está en la persuasión interior que nos engaña diciéndonos que seremos lo suficientemente fuertes, resistentes, enteros, equipados con la suficiente fe y autoridad espiritual para lo que venga contra nosotros. O que por ser hijos de Dios jamás enfrentaremos o experimentaremos dolor o adversidad. Estas no son verdades bíblicamente sustentadas. Son sugestiones optimistas y percepciones positivas basadas en un falso discernimiento del costo de seguir a Jesucristo. ¿Cuál es la verdad bíblica? La verdad bíblica es que sabiéndonos no solamente frágiles, vulnerables y débiles, sino aún más entendiendo que estaremos expuestos a todo tipo de procesos, muchos de ellos muy arduos y complicados y que serán inevitables e ineludibles en nuestra vida. Aún así, nuestro más firme y sólido fundamento está cimentado en la fiel y soberana gracia con que Dios se hace propicio y revela su poderosa y cercana misericordia para socorrernos, precisamente cuando nuestras fuerzas se han agotado y nuestras posibilidades son nulas. Bendito sea Dios por su soberana gracia, que no es otra cosa más que este infinito y siempre perseverante apego incondicional por sus escogidos, que fue revelado inicialmente en la encarnación, humillación y muerte de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para nuestra redención, pero
poderosamente patentizado ahora con el testimonio de su socorro constante, a fin de que no estemos solos, no dejarnos solos en este peregrinar, obrando en nosotros, sobre nosotros, por nosotros, alrededor de nosotros y aún a pesar de nosotros, para hacernos perseverar en Cristo por el poder de la resurrección obrada en Él. Esta es la gracia de Dios. Amados hermanos, a lo largo de nuestro andar en Cristo, no hemos estado solos. Hemos sido acompañados por otros que han experimentado profundo dolor y terrible adversidad. También nos ha tocado a nosotros experimentar estos procesos costosos y de dolorosa pérdida. Hemos sido llevados por Dios al territorio de la renuncia y de la rendición total. Cuando nuestros apegos estaban aún confundidos y nos sentíamos indispuestos a dejar ir lo que tanto apreciábamos. En ese preciso instante, en ese momento, cuando nos faltaban las fuerzas para tomar las decisiones correctas, oportunas, Dios hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros. Dios nos guió a la certidumbre que Pablo experimentó. Su gracia nos bastará en toda situación y nunca faltará en cada paso de nuestra vida, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nuestra vida acabará, sin duda, tal vez antes de lo esperado o antes de lo imaginado, de lo previsto. Pero la gracia bendita con que Dios nos ha abrazado, amados hermanos, perdurará por la eternidad y nada podrá de ninguna manera separarnos de su amor en Cristo Jesús, Señor nuestro.